Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, porque tú sigues hablando a través de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Habacuc. Te quiero pedir, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor, que tú puedas darnos el mensaje que tú tienes a través de él. Dios, por favor, te pido que tú lo uses, que tú quites todo nerviosismo que pueda haber en él, Señor, y que pueda sentir que tú obras, Señor, a través de él y que lo utilizas, Señor. Te pido que tú prepares nuestros corazones para poder comprender lo que tú quieres que cambiemos, Señor, y que no podamos salir iguales de aquí. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Gracias a Dios, hermano. Me gusta la expresión que tiene mi esposa ahorita, porque ella no sabía que iba a predicar hasta ahorita que Lidia está diciendo. Si le hubiera dicho desde que me dijeron, yo creo que hubiera estado sufriendo desde ese día. No sé, hay un abanico cerca para que le pongan ahí. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y todavía me dijo en la tarde, Néstor va a predicar. No le contesté para no echar mentiras, le dije, así nada más. Néstor, perdóname, yo predico hoy. Así. Pues doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da. El Señor ha sido bien bueno con nosotros. Y cuando Sigi me dijo que si podía predicar, pues no dudé. Creo que el Señor abre puertas y cierra otras también. Y el Señor es digno de... ¿Sí le puedes mover un poquito? ¿No? Me está volando las hojas. Y gracias a Dios por eso. En este mes sé que los jóvenes están... la iglesia está haciendo énfasis en la juventud. Y pensando en esto, buscaba yo qué pudiera decir a los jóvenes. Creo que muchos de nosotros ya hemos pasado por esa etapa de los 20 a los 40, ¿no? Porque todavía seguimos siendo jóvenes, como decía en la mañana, pero el Señor sin duda alguna que en cada una de nuestras etapas de nuestra vida nos va mostrando algo diferente. Cuando somos niños y entregamos nuestra vida a Él, es un momento especial y sabemos cómo relacionarnos con Dios de esa manera. Cuando hay juventud en nuestra vida, su adolescencia, también hay un momento especial y podemos ser luz, y hay pasajes en la Biblia de adolescentes que dejaron todo y que apostaron por Dios y sus vidas fueron victoriosas. Hay pasajes en la Biblia donde hay personas que fueron un poquito más maduras después de la adolescencia, en el caso de José, y Dios apostaron por Dios y también Dios le dio un sentido especial a su vida. Y también hay otros pasajes de la Biblia que hablan de personas que no estaban tan jóvenes físicamente, pero que también Dios los usó por un propósito especial. El caso de Moisés, tenía 80 años cuando le llamó. No sé quién se ha puesto a pensar que a los 80 años Dios lo va a usar de esa manera, pero es importante y es bonito ver cómo Dios no tiene un tiempo definido para nuestras vidas para utilizarnos. Él nos puede utilizar a los niños, puede utilizar a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas maduras y a los adultos, y adultos en plenitud, ¿no? Como les decimos ahora. Entonces Dios no tiene ningún preferido, ¿no? No es como en mi caso. Bueno, no voy a decir en mi casa quién es mi hija preferida porque pues se van a sentir algunas, pero Dios no tiene preferidos de edades, ¿sí? Entonces creo que Dios está buscando precisamente que a cualquier edad que estemos y cualquier edad que estemos pasando, Dios se encargará de usar nuestras vidas para su propósito y para su ministerio. Quiero enfocarme básicamente a 4 aspectos acerca de la juventud, y quise escoger este pasaje porque sin duda alguna que Job, aunque no era precisamente una edad joven la que él tenía y la que se relata en este pasaje cuando le sucedió todo esto, sí queda muy acorde con lo que vamos a hablar, y es que hoy Dios está buscando un joven conforme al corazón de Él mismo, un joven conforme al corazón de Dios. Cuando oímos esta frase nosotros rápidamente nuestra mente se va hacia David. No sé si ustedes lo piensan así. Cuando decimos alguien conforme al corazón de Dios, siempre pensamos en David, en el rey David, y en todo lo que él hizo, en los errores cometió también, pero también en lo que Dios lo tenía a él estimado. Él dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y casi siempre, como me pasó a mí, pudiéramos pensar, bueno, pero ¿cómo es que hizo esto? La pregunta clásica, ¿no? De cómo es que se equivocó, pero aún así Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Vamos a descubrir que no dice Dios que era conforme a su corazón cuando se equivocó, sino lo que hizo después de equivocarse, cómo él se arrepintió, y es cómo él restauró su vida y restauró la vida de los demás cuando pasó esto. Una característica que debe tener un joven que está buscando ser conforme al corazón de Dios es que Dios busca un joven que pueda
soportar presión, así como Job. Dios busca un joven que pueda soportar presión como Job. No es fácil ahora. De hecho, si ustedes buscan trabajo y los que acaban de egresar, el caso de Lidia y de Javi, ustedes van a ver que uno de los requisitos que piden hoy, que no se pedía antes, es, dice, habilidoso, que sepa manejar liderazgo, que sepa trabajar bien bajo, ¿qué dice ahí? Bajo presión. Ya lo están pidiendo ahora como si fuera una cualidad. ¿Sí? No sé si se dan cuenta. El mundo está exigiendo que no nos quebremos a la primera. El mundo ahora está pidiendo que tú te portes y que tú des la cara por Dios y que tú digas, hey, yo soy cristiano y yo voy a detenerme y voy a aguantar la presión que me están poniendo a mí. Aquí este varón, este hombre, dice que en todo este proceso no renegó de Dios. En todo este proceso él aguantó la presión de Dios. Y no vamos a ponernos tal vez a discutir acerca de, o a discutir o a decir exactamente por qué lo hizo Dios. Pero lo que vamos a ver ahorita es cómo se portó este varón delante de Dios cuando tenía la presión ahí. Job, sin duda alguna, no tenía un pecado al que Dios le ha dicho, porque estás haciendo esto, te voy a poner esta consecuencia. No era así. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto delante de Dios, pero aún así Dios quiso probarlo y usó al enemigo de nosotros, que es Satanás, para que pudiera probar la vida de Job. Y esto parece una película. No sé si ustedes han visto cuando es creo que es una película de una serie de eventos desafortunados, algo que se llama la película, ¿no? Que pasa una cosa y no se está acabando cuando de repente viene otra peor, y apenas se está acabando y viene otra. Dice así la palabra de Dios, que aún el criado que le está dando malas noticias no había acabado de decirle bien cuando ya venía otro y le decía, ¿sabes qué? Mira, pasó esto. Y no estaba acabando de decir cuando ya venía otro, ¿sabes qué? Y esto pasó, y otra cosa, y otra, y otra, y otra. Lo que hizo Job, y me llama la atención, en el versículo 21 dice que rasgó sus vestiduras, pero dice una palabra bien importante ahí. Cuando rasgó, dice que adoró a Dios. Adoró a Dios. Job sabía exactamente en quién estaba fundamentado. Job sabía exactamente que es cierto. En un instante se había acabado, tal vez uno puede pensar que su vida misma. Tal vez uno tiene cimentado su fe y su confianza en su familia, por ejemplo. Y uno puede pensar, si mi familia se acaba, yo me acabo también. Pero en el caso de Job no fue así. En el caso de Job se acabó su familia, se acabaron sus posesiones también, se acabó lo que él tenía, se acabó su futuro, su patrimonio. Y él lo que hizo, dice, que rasgó su vestidura, se rapó su cabeza en señal de humillación y dice que adoró a Dios. Qué increíble es esto. Pero ¿por qué lo adoró? ¿Por qué adoró a Dios? ¿Por qué lo adoró si estaba yendo mal económicamente? ¿Por qué adoró a Dios si su familia en ese momento había sido desquebrajada? ¿Por qué adoró a Dios si en ese momento Job estaba sufriendo algo súbitamente? ¿Por qué lo adoró? Es una pregunta que no podemos entender, que no podemos tener respuesta. Pero lo que sí yo sé por la actitud de Job es que él tenía su confianza plena en Dios. ¿Cuántos tienen su confianza plena en Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden decir yo tengo mi confianza plena en Dios? Y si pasa algo con mi familia, yo sigo adorando a Dios. Y si pasa algo en mi trabajo, yo sigo adorando a Dios. Y si pasa algo con mi escuela o con mi futuro, yo sigo adorando a Dios. Porque yo tengo mi confianza plena en Dios, en Jesucristo, en su Santo Espíritu. Y es lo que está buscando a Dios ahora. Un joven que pueda soportar la presión así como Job. ¿Soportas la presión como Job? O tal vez tú dices, hermano, bueno, pues si pasara esto con mi familia yo no pudiera soportarlo. No vamos muy lejos, mis hermanos. Si pasara que tus amigos te dejaran por ser cristiano, ¿lo soportarías? Si pasara que en tu escuela, porque tú eres cristiano y te portas de esta manera y te quieren abandonar, ¿tú soportarías esa presión? ¿Tú lo soportarías? Esa es la cuestión. Job aquí soportó, uno puede pensar que lo último y lo más difícil que un hombre pueda soportar. No, yo sé que muchos de nosotros no hemos experimentado esto que se relata aquí. De hecho, yo nunca lo he experimentado, el ver que súbitamente se resquebrajan todo lo que uno tiene fundamentado o sembrado, más bien es la palabra correcta, como el patrimonio que uno puede tener económicamente, lo mucho o lo poco, como la familia que Dios le ha dado, como las bendiciones que Dios le ha dado. Pero Dios tenía su fe fundamentada en Dios. No la tenía fundamentada en las cosas materiales, no la tenía fundamentada en las cosas sentimentales.
porque esas cosas van y vienen, mis hermanos, pero después tenemos una eterna morada con Dios. ¿Cuándo dicen amén por esto? Dios está buscando a un joven que pueda soportar la presión como Job, que no se resquebraje a la primera, que no se tambalee a la primera, que no reniegue de Dios a la primera, que diga esto no lo puedo soportar. No, Señor, los cristianos no somos así. La palabra de Dios dice no somos de los que retroceden, dice. O si dice así la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Que los que retroceden o los que van enfrente o los que avanzan? Nosotros somos de ese tipo, somos de ese calibre. ¿Y saben qué? Tenemos que creernos eso. Tenemos que creer que sí es cierto, fallé y caí y tal vez no aguanto la presión, pero aquí estoy delante de ti, Señor, de pie nuevamente para otra vez me impulse, Señor. Porque eso es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está buscando, que a la presión no te aplaste, que la presión no sea más fuerte que tú seas más fuerte, pero no porque radique en ti esa fuerza, sino porque el Señor es tu fuerza, es tu fortaleza. Eso es lo que está buscando Dios. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre muy importante, de hecho era un hombre pues bastante rico, ¿no? Dice que era el más poderoso, el más grande de todos los orientales. Este libro de Job se dice que fue de los primeros o el primero que se escribió de la Biblia. No sé cuánta población había en aquel tiempo en el oriente, pero dice que era el más fuerte y el más grande de todos los orientales. No era cualquier persona, no era una persona que pudiera decir, bueno, se me perdió un camellito, pues no hay problema, ¿no? Como uno, bueno, pues a ver, se me perdió ahí unos 20 pesos que traigo, bueno, pues ahí después, no, o sea, dice que aquí lo perdió todo, ¿sí? Y habla de miles, de yuntas de bueyes, de asnos, de muchos criados, de muchas tierras, o sea, lo perdió todo y aún, dice lo más importante, perdió a toda su familia. No perdió a un hijo ni dos, sino perdió a todos los que tenía, a todo lo que tenía Job lo perdió. Y él, sabiendo lo que costaba hacerse de las cosas, dice que no renegó delante de Dios, sino que se rasuró la cabeza en señal de humillación y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Qué reconocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que lo que tenemos nos pertenece a nosotros? Y lamentamos cuando algo se nos va. Lamentamos cuando algo material se nos pierde. Y no sabemos que el que nos dio esas cosas a nosotros, esas cosas materiales o esas cosas sentimentales, es Dios mismo. Y tendríamos que decirle así como Job, Señor, gracias. Gracias porque las tuve en este momento. Gracias porque me permitiste vivir con ellas. Gracias porque pude conocerlo. Gracias porque pude sentir su amor si fue una persona. Gracias porque estuvo aquí entre nosotros. Yo recuerdo y no pude dejar de pensar en mi cuñada, y yo creo que muchos la conocieron, Xiomara. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por mi madre también, porque el Señor la tuvo con nosotros. El Señor la tuvo con nosotros, ¿y qué puedo decirle? No puedo renegar delante de Dios. Yo tengo que decirle, Señor, gracias. Gracias porque me permitiste compartir con ella. Porque esa personita especial, y digo personita en todos los sentidos, ¿sí? Una persona chiquitita, Xiomara. Y de repente veo en mi hija muchas actitudes de Xiomara. Y digo, Señor, aquí está. Tú me permites volver a ver, me permites volver a sentir su calor, su cariño. Y eso no es para reprocharle a Dios, es para decir, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque sé que tú la tienes ahí. Y ella está gozándose ahorita. No estoy yo en mi sermón, no lo está oyendo. Yo sé que no. Pero se está gozando con Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición puede decir a Dios, Señor, gracias por las cosas que tengo, pero también por las que no tengo! Gracias, Señor, porque sé que todo proviene de ti. Y porque todo proviene de ti, cuando tú me las quites y tú me la hagas a un lado, no voy a sentir ese dolor, porque sé que te pertenecían a ti, Dios. Y eso es lo que decía Job precisamente. Yo te adoro, Señor, porque sé que esto me humillo delante de ti, porque nada es mío. Y tú puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Ese reconocimiento delante de Dios es lo que está buscando. Ese reconocimiento es lo que está buscando de tu vida, de mi vida. Está buscando Dios que tú le creas más a Él, que le ames más a Él que cualquier otra cosa. Que sí es cierto, Él sabe que es importante lo que tienes. Él sabe que es importante la gente que te rodea. Él sabe que es importante los medios materiales que tienes para adorarlo y para ponérselo a su disposición. Pero Él quiere que encima de todo eso esté tu amor por Él. Hay ese reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace.
Pero ¿quién hace esto? Solamente un corazón agradecido delante de Dios por lo que ha recibido. Por lo poco o lo mucho que tenemos que reconocer que proviene de Dios. Y Dios está buscando un corazón de esta manera. Un corazón que no se doble, que no se quiebre ante la presión. ¿Te quiebras tú ante la presión? En tu trabajo, en tu escuela, en tu alrededor. Estás forzado y te presionas a hacer algo que sabes que va en contra de la voluntad de Dios con tal de agradar a aquellos que no están cimentados en Dios. O eres como Job, que dice, aunque no tenga y aunque pierda esto, yo tengo mi fe fundamentada en Dios, y lo adoras a Dios. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder que Dios no te haya dado? ¿Tú no crees que Dios tenga el control de todo lo que te pasa? ¿Tú no crees que Dios esté sus ojos puestos en ti? ¿No lo crees, mi hermano? ¿Sí lo crees? A ver, díganme cuántos sí lo creen. Digan, sí lo creo. Entonces, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué te frustras si sabes que tienes tu fe fundamentada en Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos falta aguantar la presión así como Job y decirle, Señor, yo reconozco que todo esto no es mío, es tuyo y te pertenece a ti. Dios busca un joven, dice la palabra de Dios, bueno, digo yo más bien, no la palabra de Dios. Dios busca un joven que pueda soportar la presión como Job. Job lo tenía todo, lo perdió de un tiempo para otro. No sé cuánto tiempo habrá pasado, no dice la palabra de Dios, pero sé que fue algo muy rápido, que lo perdió de repente, pero Job dijo, yo adoro a Dios, todo esto no me pertenece. Y yo lo que no conocía el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3, no lo conocía en la mente, pero seguramente que lo experimentaba. Seguramente no sé si él habrá conocido este pasaje, yo sé que no, pero experimentaba esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo cree usted, mi hermano? ¿Lo creemos? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. ¿Saben lo que es la palabra todo? Todo. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora créalo. Créalo que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Qué puede usted en Dios? Soportar toda la presión. ¿De qué? De su trabajo, de su escuela, de su familia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es importante, yo tengo que dejar que Él me fortalezca. Esa es la cuestión. Bien es cierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando yo quiero que Él me fortalezca, fíjense qué curioso es. Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, pero no puede forzar a entrar en nuestro corazón. Y eso se llama misericordia, y eso se llama amor de Dios. Dios no puede forzar, Él tiene todo el poder y tiene todo Él creó el universo y todas las cosas que hay, pero algo que no puede hacer Dios es entrar a fuerzas a tu vida. Él dice que está esperando que tú voluntariamente abras tu corazón y lo dejes entrar, para que experimentes todo este poder. Y entonces puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos soportar esta presión solamente con Cristo que nos fortalece. Pero también Dios está buscando a un joven con la sensibilidad de Pedro. Búsquenlo por favor ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y alguien que lea 12 al 14, por favor, que lo lea fuertemente. Hechos capítulo 2, versos 12 al 14. Hasta el 14. ¿Sí? Ok, gracias hermano. Dios busca a un joven con la sensibilidad de Pedro. Fíjense qué curioso, me llama la atención. Normalmente estudiamos este pasaje y lo vemos con el crecimiento de la iglesia y creo que nos ha quedado claro, ¿no? De hecho, el viernes estamos teniendo este estudio acerca del crecimiento de la iglesia y estamos viendo Hechos. Yo creo que vamos a pasar por ahí.
Pero me llama la atención que este Pedro, el que le había sacado canas verdes a Jesús, ¿no se acuerdan cómo era Pedro impulsivo y que, no, yo lo hago, Señor, y mira que yo estoy aquí de pie delante de ti, y yo me arrojo al mar, y yo hago esto y aquello? Este Pedro lo vemos bien cambiado aquí. Como es conocido por nosotros, Pedro era el que se aventaba, era el sanguíneo, era el que estaba al pie y quería hacer todas las cosas. Y dice que los discípulos de Jesús estaban presenciando la burla de la gente. Sí, se estaban burlando porque pensaban que estaban ebrios, que estaban tomados. Pero dice que hubo una voz por ahí que se levantó, y este era Pedro. Se levantó y empezó a predicar la palabra de Dios. Pedro se levantó. Pedro tuvo la sensibilidad en su corazón. Pedro vio una multitud que necesitaba de Jesucristo ahí. Pedro vio en medio de todos ellos, en medio de los discípulos que estaban ahí, y en medio de las lenguas repartidas como fuego, dice que Pedro se levantó. No se quedó únicamente con la experiencia de todos hablaban lenguas, sino que él tuvo la sensibilidad delante de la gente para pararse y decir: estos que están aquí no están ebrios, sino lo que pasa es esto: el Espíritu Santo se ha derramado y esta es la razón. Y empezó a predicarles, y hubo gran cosecha en ese tiempo. 3,000 personas se arrepintieron en ese día por la predicación de él. Joven, adulto que estás aquí, Dios está buscando una persona que tenga la sensibilidad de Pedro, que tenga la sensibilidad de los que están a tu alrededor, que tenga la sensibilidad de los que están al lado tuyo. ¿Sabes qué va a pasar cuando ellos mueran? ¿Sí lo sabes? ¿Sí sabes lo que va a pasar si no reciben a Jesucristo en su corazón? Si no reciben a Jesucristo en su corazón, y mi hermano, decirte una mala noticia, mi hermano, pero los primeros responsables de que esas personas vayan a ese lugar de tormento eterno, ¿quiénes son? Somos nosotros, mis hermanos. Tenemos que tener esa sensibilidad, de decirles a dónde van. Pero tenemos que, así como Pedro, que en medio de la burla, en medio de lo que haya, él se para, sea valiente y diga: yo te amo en el amor del Señor y quiero que conozcas esto delante de Dios. Creo que es tiempo de despertar, mis hermanos, a esto. Tenemos que ser sensibles al llamado. Tenemos que ser sensibles a lo que la gente está pidiendo por fuera, donde te desarrollas, en el trabajo que estás, en la escuela que estás, a donde tú te mueves. Ahí tienes que buscar y tienes que ver con los ojos de sensibilidad a la gente que está alrededor tuyo. Pedro así lo hizo. Y Dios está buscando una persona, un joven, un adulto que tenga sensibilidad en su corazón. No tienes que dejar más pasar el tiempo. Yo no sé exactamente si los planes o lo que tú le pides a Dios para desarrollar sea con respecto a esto. Yo sé que tenemos muchas cosas por hacer en la iglesia y yo no voy a ser quien, pero tenemos que pensar y voltear los ojos hacia esto también, hacia ser sensibles a los que están afuera, atraerlos, ser atrayentes hacia ellos, que ellos sean capaces de preguntarte por qué eres de esa manera, que les atraiga tu manera de ser, que les atraiga tu manera de pensar y de actuar. Eso es importante. Deseo, hermanos, se quiere en la mañana que nuestro testimonio hable para con los de afuera. Nuestra palabra y nuestro actuar sea grato a sus ojos. Y poder decirle entonces, actuar así como Pedro. Eso es lo que Dios está buscando. Un joven con la sensibilidad de Pedro. Y nosotros vemos la vida de Pedro, vemos a un hombre, antes de esta situación, un hombre atropellado, un hombre que quería hacer todas las cosas, un hombre que estaba queriendo agradar a Dios tal vez, y tal vez desviando el propósito de Dios cuando le dijo: mira, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén porque te van a crucificar allá. Tal vez con buenas intenciones, pero no haciendo el propósito de Dios, no haciendo lo que Dios realmente quería hacer. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo: mira, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén porque te van a matar allá. Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Tal vez nosotros estamos haciendo cosas para Dios, pero sin preguntarle a Dios. Tal vez nosotros estamos haciendo cosas por querer agradar a Dios, pero sin que Él nos haya dicho que Él quiere que hagamos esas cosas. Necesitamos preguntarle a Dios y necesitamos tener nuestro corazón sensible a Dios para que entonces Él pueda actuar en nuestras vidas y en la de los demás. Dios quiere eso, mis hermanos. Dios quiere eso de tu vida, de mi vida. Quiere que busquemos su rostro y entonces que Él nos diga exactamente qué hacer. Y lo más importante, que nos diga qué hacer y entonces hacerlo y como Él nos diga. Una persona, un joven, un adulto con la sensibilidad de Pedro. No como el Pedro anterior, sino como este Pedro.
Y si ustedes leen las cartas de Pedro después, él hace un llamamiento bien especial. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice ahí? Él mismo perfeccione, afirme, establezca. Él mismo. ¿Quién dijo esto? Sí, Pedro. Pedro, el que antes no era así, pero que conoció a través tal vez de las pruebas, del dolor pudiera ser, a través de las dificultades, pero también yo estoy seguro que a través del fortalecimiento de Dios en él pudo escribir después esto. Yo sé que esto es por poco tiempo, pero después viene algo importante, algo impactante para tu vida, y es Dios mismo actuando en nosotros. Dios también busca a un hombre, a un joven que pueda orar como Daniel. Cuando hablamos nosotros acerca de la presión de que ejerce el mundo sobre nosotros, cuando hablamos acerca de que tal vez estamos desviando nuestra mirada y que no somos sensibles ante la necesidad, tenemos que ser como Daniel. Dice ahí en Daniel 6 del 5 al 10 y relata la historia, ¿verdad? De cuando Daniel dice que 3 veces al día oraba delante de Dios, y dice que sabemos que Daniel puso en alta estima y estaba en un lugar muy importante en este reino de Babilonia. Y dice que los gobernadores y los sátrapas, que es como los oficiales o los más, ahora sí como se puede decir, como los integrantes del gabinete en nuestro tiempo, dice que buscaban ocasión para hacer caer a Daniel, pero dice que no lo hallaban, no hallaban ocasión de hacerlo caer. Entonces ellos idearon un plan diciendo, vamos a tener que hacerlo caer algo con respecto a su Dios para que entonces él pueda hacerse caer y entonces podemos acusarlo delante del rey. Sabemos la historia de lo que pasó. Dice que cuando Daniel oyó el edicto del rey de que si alguien oraba a otro Dios distinto que no fuera el Dios de los babilónicos, dice que en ese momento, dice que iba a ser echado al foso de los leones. ¿Se acuerdan de ese relato? Dice que Daniel, fíjense, me gusta esto de Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel sí oyó el edicto del rey, sí escuchó y sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón y que siguió haciendo eso de orar 3 veces al día como lo solía hacer antes. O sea, aquí hay 2 cosas importantes. Primero es que Daniel no buscó provocar al rey, ni decir, bueno, lo haces, yo adrede voy a hacer esto. No, o sea, no fue una venganza ni revancha. Él dice que ya lo hacía de esta manera. Daniel ya lo hacía de manera y únicamente sí. No sé qué habrá pasado por el corazón de Daniel cuando oyó esto. Tal vez así como nosotros de que, a ver, bueno. No, dice que él oró, abrió las ventanas, no para retar al rey ni mucho menos, sino dice que abrió sus ventanas y adoró y oró a Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel era su forma de ser y ya lo hacía de esa manera. Ya lo hacía de esa manera. Y dice después que obviamente los gobernadores lo acusaron porque vieron haciendo esto, lo metieron al foso de los leones, pero dice que el ángel de Jehová vino y cerró la boca de los leones. ¿Sí? Vemos el poder de Dios ahí. Entonces Dios está buscando a un joven que pueda orar como Daniel, orar de esa manera. ¿Orar cómo? ¿Cómo de esa manera? Cuando tienes problemas y dificultades, sí, seguramente que sí. Pero lo que Dios está buscando más es que tú puedas orar como siempre lo has hecho. Y tal vez por dentro de ti en la vocecita dice, es que hermano, pues nunca lo he hecho. O sea, nunca he orado como Daniel. Entonces, ahora puedo decirte, ¿y por qué no determinamos hoy empezar a orar como Daniel? Para que nosotros se escriba también así como lo solía hacer antes. Que aunque pareciera que te van a echar al foso de los leones, tú salgas victorioso delante de Dios. Y tú puedes decir, el ángel de Jehová vino y cerró la boca de los leones. O tal vez el ángel de Jehová vino y cerró la boca de aquellos que me estaban acusando. O tal vez el ángel de Jehová vino y me libró de todo esto, aunque pareciera que estaba en medio del hoyo ahí. Pero Dios tiene el poder para librarnos aún en medio de la dificultad, del terror y del temor. Dios está ahí con nosotros y nos puede librar así como Daniel. Dios está buscando entonces que podamos soportar la presión como Job. Dios está buscando que tengamos la sensibilidad de Pedro. Dios está buscando que podamos orar como Daniel. Y por último, Dios está buscando también que nosotros tengamos un corazón como el de David. Cuando hablamos del rey David, como lo dije al principio, pensamos en sus errores, obviamente. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Traigo algunos pasajes y lo voy a mencionar nada más no para que lo busquen, pero en 2 de Samuel 12, del 7 al 9, habla acerca de
del error más grande que cometió David, y lo conocemos, doble pecado fuerte se pudiera pensar, que fue el adulterio y después el asesinato de Urías. Vamos a pensar en otra cosa que pasó David. 24 del 1 al 4 habla acerca del censo que hizo, y este censo que levantó David no fue otra cosa más que para ver su orgullo, para ver qué tanto le había crecido. Es como decir, voy ahora a medir qué tanto tengo. Eso es orgullo, eso es arrogancia. De hecho, Joab por ahí le dijo, oye rey, pues esto que estás haciendo no está bien. No está bien lo que estás haciendo. Esto quieres censar al pueblo, quieres contarlo, pero no tanto porque estás con un corazón humilde, sino al contrario. Lo quieres censar y quieres ver qué tantos tienes como para sentirte importante. Y dice que entonces la palabra del rey David prevaleció más que Joab. Aún así le obedeció también. Otra cosa también, y por la que vimos algunos errores de David, es que David ciertamente, aunque fue un rey, no tuvo buena relación con sus hijos. No estuvo al pendiente de ellos así como debe ser. El rey David tuvo equivocaciones grandes con sus hijos. Uno de sus hijas se llama Tamar, y ella fue violada por su medio hermano, Amón. Y esto sabemos en el Antiguo Testamento, la ley decía que si una persona abusaba de otra, era digno ¿de qué? De muerte. Y David era el rey y tenía toda la autoridad, y no lo hizo así. Ahora, sé que es difícil, ¿no? ¿Cómo un padre va a hacer eso con su hijo? Pero no hubo ninguna reprensión. También cuando Absalón se estaba levantando delante de él, dice, hubo una reprensión, tenía que reprenderlo y tenía que decirle a un alto hasta ahí, y no lo hizo David. Y podemos seguir pensando en otras cosas que David hizo y errores que tuvo, horrores pudiéramos pensar. Y entonces, ¿cómo se le ocurre decir a Dios que era un hombre conforme a su corazón? ¿Cómo podemos decir eso? ¿No estará mal Dios? ¿No estará mal Dios, Señor? Pero oyes, hizo todo esto David, Señor. ¿Cómo dices que era un hombre conforme a tu corazón? Un hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que no comete errores. Un hombre conforme al corazón de Dios es que cuando los comete, hace unas cosas importantes. Reconoce, enfrenta, corrige y se esfuerza. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sí peca delante de Dios, que puede cometer un error, pero es un hombre que reconoce eso, que se enfrenta, que corrige y que se esfuerza. No es un hombre que no comete pecado, mis hermanos, porque entonces nadie estaría libre de eso. Y tal vez tú puedas pensar, es que yo nunca voy a ser un hombre conforme al corazón de Dios, o una mujer o un joven. Pues quiero decirte una buena noticia, es que tú sí puedes ser, y que yo puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque bien es cierto que hemos pecado delante de Dios. Es bien es cierto que tal vez cometimos errores así como de David, o menos tal vez. Tal vez no hemos cometido este pecado delante de Dios, de asesinar a alguien y que nuestros hijos anden por ahí haciendo cosas malas. Pero sí tal vez tenemos algunas cosas que pudieran ser reprochables ante los ojos de los demás. Pero David, cuando Natán lo confrontó, ¿qué hizo David? No se excusó delante de Dios. No dijo, oye, pero mira, es que lo hice y es que volteé y la vi. No. Dijo, yo he pecado delante de Dios. Y pasó mucho tiempo, y entonces David escribe un salmo hermoso y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice ahí. ¿Pero por qué? Porque el pecado, mi hermano, cuando no lo confesamos delante de Dios, es lo que sentimos. Que nuestros huesos, que nuestro interior se pudre delante de Dios. Porque así lo dice la palabra de Dios. David lo dice. Mientras callé, mientras estuve callado, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y después le da la honra y la gloria a Dios y le dice, tú me has librado de la maldad y mi pecado. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios. Porque Él sabe por lo que has pasado. Él sabe con lo que estás batallando. Él sabe con lo que estamos batallando. Y aún así dice que nosotros, o David mismo, y nosotros podemos llegar a ser un hombre, mujer, joven conforme al corazón de Dios. ¿Se te hace increíble esto? A mí se me hace increíble. Que yo pueda decir, que yo puedo ser un hombre, yo puedo ser una mujer, yo puedo ser un joven conforme al corazón de Dios. Sí puede serlo. Esto que nos deja ver la Biblia aquí, y por eso me encanta la Biblia, no como otros libros que a los personajes los ponen así como superhéroes y que nunca tuvieron errores, ¿no? La Biblia sí pone y manifiesta y pone ahí no me acuerdo cómo se llama la palabra, bueno,
enseña los errores que cometieron sus hijos. Y tal vez esto pudiera ser un arma de doble filo. Si tú ahorita no estás en buena relación con Dios, la manera más fácil de decir es esta: bueno, si David lo hizo, yo también tengo oportunidad de hacerlo. Pero quiero que leas cuando David lo hizo y qué pasó después de eso, las consecuencias horrorosas que tuvo David. O la otra que puede ser es, si David lo hizo y se arrepintió y Dios le dio un nombre estable y después de eso su hijo tomó el trono y dejó un reino de prosperidad, y dice la palabra de Dios que no hubo otro rey como David, excepto Salomón después que le sucedió en el trono. Si lo ves de esa manera, tú también puedes decir, bueno, yo sí he cometido errores, pero yo quisiera anhelar y quisiera que Dios pudiera voltear sus ojos sobre mí y entonces conocer que Dios es eterno, bueno y es misericordioso con nosotros. Tienes dos maneras de ver esta perspectiva de Dios y a través de David. ¿Cuál prefieres tú? ¿El camino fácil de decir, si Él lo hizo, yo también puedo hacerlo? ¿O decir, si es cierto, batalló, reconoció, enfrentó, corrigió y se esforzó? Es difícil el camino. Le cantamos en la mañana, corazones siempre alegres. Y luego dice un pedacito al final, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Y de repente yo cuando estaba cantando decía, sí es hermosísimo. Sí es hermosísimo, mi hermano. Porque estas cosas no van a detener a nosotros. Porque qué bonito se siente cuando está algo ahí que no podemos enfrentar y confrontar. Pero no me deje mentir, cuando lo afrontamos y cuando vemos la bendición de Dios. ¿Sí lo ha experimentado usted esto? Cuando lo enfrenta, cuando lo corrige y cuando están las cosas así, pero usted dice, si yo sé que está aquí la presión y que está tal vez esto que me quiere hacer voltear, pero yo sigo mi mirada en Jesucristo, eso se siente bien bonito, bien hermoso, porque es Dios que nos da esa paz, es Dios que nos da ese liderazgo, es Dios que nos da ese porte delante de Dios mismo. Y es cuando Dios voltea a vernos y nos dice, reconociste que cometiste pecado, reconociste que hiciste falta, estás enfrentando esto, estás corrigiendo y estás haciendo la última parte, que te estás esforzando la vida cristiana. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios está buscando entonces jóvenes, adultos, niños que se esfuercen delante de Dios, que tengan un corazón sensible delante de Dios, que soporten la presión y que tengan un corazón conforme a Dios mismo. ¿Tú eres uno de ellos? ¿No te gustaría que en medio de la situación, de la adversidad, tú puedas voltear a Dios y decirle, Señor, yo sí quiero esto, yo sí quiero ser así, yo sí quiero ser como David, que tal vez tuvo que enfrentar muchas cosas difíciles? Y ¿saben lo que me gusta de David? Es que ciertamente él sabía que iba a pasar por todo esto, porque de hecho el profeta Natán le dice, ¿sabes qué, David? Este niño que nació a los 7 días va a morir. Y Dios cumplió su promesa. Y después Natán le dijo, esto que tú hiciste en secreto, Dios te lo va a manifestar en público, dice. Y va a pasar esto, tus hijos se van a levantar. Tú lo hiciste en secreto y Dios lo va a publicar. Tú hiciste esto que pensabas que nadie te veía y Dios se va a encargar de traerte vergüenza, le dijo así. ¿Y saben qué pasó? Eso que le dijo Natán. Pero después David comprendió que el proceso tenía que hacerse. Comprendió que la reprensión de Dios tenía que tomar lugar. Y él estuvo dispuesto a soportar eso. Y después dice que David no murió en una guerra, murió ya de viejo David. Y tuvo una plenitud de vida mucho después que eso. ¿A qué te estás enfrentando hoy mismo? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Te postras delante de Dios así como Job y le dices, Señor, gracias? Gracias por esto. ¿O te desesperas y tomas el camino fácil de decir, ya no puedo más y mejor aviento todo y no te creo, Dios? Y es más fácil estarme autolamentando por mi situación en vez de voltear a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame por favor. Y Dios lo hace, mis hermanos, Dios lo hace. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quién quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién le gustaría tenerlo? Tal vez estás aquí ya la primera vez que escuchas esto, o la segunda o tercera ocasión. Y tú puedas pensar y puedas tener muchas dudas. Y puedes decir, bueno, yo sí quisiera tenerlo, pero se oye tan fácil. Y sí, la verdad es así. La palabra de Dios así es de fácil. Y lo más difícil no es eso, lo difícil es creer que así sea de fácil. Así lo dice la palabra de Dios, que si tú crees que en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Si tú crees que tienes pecado en tu vida y que Él necesita limpiar tu pecado y restaurar la relación que Él tenía desde el principio de la humanidad contigo, si lo crees, Él lo puede hacer. Pero también Dios te dice, si tú crees que en medio de la adversidad puedes tener bendición, si tú lo crees, únicamente si lo crees, mi hermano, porque si no lo crees, de nada sirve esto. Si tú no crees que Dios es poderoso para levantar tu situación, Dios no lo va a hacer. Porque lo que hizo Job, él se postró y adoró, hizo una acción que demostraba que le creía a Dios. No se postró en tierra y empezó a llorar y a lamentarse. Él se postró en tierra, se humilló y oró a Dios. ¿Qué haces cuando hay una situación difícil? ¿Te lamentas o adoras a Dios? ¿Tú qué haces cuando descubren tu pecado? ¿Te lamentas o dices, Señor, sí es cierto? Y sufres las consecuencias y te pones delante de Dios en la brecha. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí está la verdadera decisión. Entonces todo lo que hemos aprendido por años y por años y por años no sirve de nada si no tomamos una determinación hoy. Decirle, Señor, ¿creo o Señor, no creo? Y creo, Señor, porque lo voy a hacer. No creo porque mi mente me dice que lo creo, sino porque lo voy a hacer y voy a demostrar que lo creo. Esa es la verdadera situación. ¿Qué crees con respecto a Dios? ¿Qué creemos con respecto a Dios? Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Y piensa en esto. Piensa en esto. ¿Qué caso tendría que Dios nos dijera, esfuérzate, sé valiente, si Él no estuviera con nosotros? ¿Qué caso tendría que Dios nos dijera, yo estoy contigo, y que a final de cuentas no lo estuviera? ¿Qué caso tendría que Dios dijera, todo lo puedes en mí que te fortalezco, y que no fuéramos a Él? No tendría ningún caso. Pero si Él lo dice, si su palabra lo dice, es verdad, mi hermano. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que creer que esa enfermedad, tienes que creer que esa situación en tu familia, tienes que creer que esa situación económica, tienes que creer que eso que te está molestando y atormentando, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero tienes que accionar, tienes que hacerlo. Y para los que oyen esto por primera vez, Dios es real y quiere tener un encuentro contigo hoy y quiere decirte, aquí estoy. ¿Por qué no me pruebas? ¿Por qué no dices, yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo y quiero invitar a Dios a que entre a mi vida y que me perdone y que me salve y quiero tener una relación con Él? Y sabes que una buena noticia aparte de esto es que Él promete que cuando tú le aceptas, tú tienes un lugar especial en el cielo. Aunque tu conciencia y aunque el mal y el diablo te diga que no es cierto, la palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice que tú tienes un lugar especial en el cielo hoy. Si tú fallecieras hoy y aceptas a Jesucristo en tu Salvador, tienes un lugar especial en el cielo. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Pero también dice a ti, mi hermano, que si tú crees hoy con todo tu corazón, Dios puede hacer cosas maravillosas. Así que oremos entonces a nuestro Dios. Señor, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia y porque eres bueno. Señor, estamos aquí. Tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos tantas cosas que nos están atormentando, o tal vez no atormentando, pero sí tenemos un pendiente por ahí que nos deja tranquilos. Pero tu palabra dice que todo lo podemos en ti, Señor. Tu palabra dice que tengamos tu sensibilidad, que aguantemos la presión, que tengamos un corazón como David, que tenía conforme a tu corazón. Tú eres bueno, Señor. Dale a mis hermanos esta oportunidad de tener un corazón sensible a tu llamado, un corazón que pueda soportar las pruebas, que a partir de hoy que puedan accionar y que puedan ponerlo por práctica de que realmente es así. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos.